para que pudiéramos cada uno de nosotros tener el acceso verdaderamente a las bendiciones y principalmente a la vida eterna. Así que muy buenas noches, bienvenidos a los estudiantes y a mis hermanos queridos también, muy buenas noches. Quiero solicitarle a mi hermano Teófilo, si usted pudiera, hermano Teófilo, elevar una oración para pedirle permiso al Señor y comenzar esta sesión. Amén. Oramos a nuestro gran Dios que está presente y está gozoso de que nos tengan esta oportunidad a cada uno y especialmente a los estudiantes. Queremos considerar también la presencia de su Santo Espíritu morando en cada uno de sus hijos, su pueblo santo. Oramos. Padre que estás en los cielos, te alabamos, Padre. Tú eres santo, santo, santo por los siglos y por la eternidad. Toda honra y toda gloria solamente a ti te pertenece, Padre. Oh Dios, en estos tiempos donde hay hambre de aprender sobre la vida, ¿qué es la vida?, preguntó una vez. Y tú eres la vida, Padre. En esta búsqueda de encontrar, Padre, esa felicidad, esa paz, queremos, Señor, de que nos enseñe, de que nos aclares, Padre, y toques todo nuestro ser interior, reconociendo primeramente que día tras día nos das el aliento de vida. Gracias por ser tan bueno. Gracias por ser nuestro consolador. Gracias por ser nuestro pastor, nuestro guía. Oh Dios, gracias por crearnos con un propósito para vivir bien, Padre. Empieza desde esta vida física a la vida espiritual por la eternidad. Queremos, Padre, en esta noche consagrar primeramente todo nuestro ser, todos nuestros 5 sentidos, mente, cuerpo y espíritu. Que seamos primeramente ofrenda para ti y que especialmente, Padre, nuestro expositor nos lleve a entender quién eres usted y qué desea para nosotros a través de su palabra. Su palabra tiene autoridad, cual sea la dolencia o aflicción que pueda estar pasando en cada uno de los presentes, quítala, Padre, si está en su voluntad. Quiero agradecer también porque irradias tu amor aquí en este hogar con Mayra, Verónica y con todos mis vecinos. Padre, enséñanos más de tu palabra y ahora, Padre, le pedimos permiso, quédate con nosotros y ayuda, Padre, a nuestro expositor Osvaldo. Bendice su familia, bendice a Clemente y a todos los presentes. De esta manera, Padre, agradecemos porque tú nos vas a enseñar en esta noche. En Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, mi hermano Osvaldo, ahí le voy a proyectar. No sé si está viendo, ¿ustedes me dicen? ¿Sí? Perfecto. Usted me va dirigiendo en cuanto a ir pasando cada uno de los versículos. Amén. Bueno, comienzo primeramente saludándole a todos y a todas. Y creo que se merecen una disculpa de mi atraso, aunque no me lo crean. He estado toda la tarde estudiando, pero tecnológicamente no me manejo. Y tuve problemas para abrir el computador y hasta el teléfono. Pero rogué a Dios que me ayudara y hasta aquí Él me ha estado ayudando. Es importante que el plan, como dice, ¿cierto? En la lección, dice, el plan para la salvación, ¿cierto? En la invitación es el propósito de estos estudios. La salvación es algo tan importante. El mundo se prepara
para los momentos difíciles, terremotos, tsunamis, que nos hemos enterado, ¿cierto?, que hay ciudades en que las autoridades han puesto alarmas sonoras para advertir el peligro, han puesto señaléticas, han marcado las áreas de escape para salvar las vidas de las personas que están en riesgo. Muchos, cuando han sonado por error, muchos se quedan en sus lugares pensando en que es un simulacro y que no va a pasar nada. Otros no esperan comprobar si es verídica esa alarma o no, sino que huyen a las partes más altas para salvar su vida. Así como las autoridades reaccionan tarde, en el caso de Dios, Él no ha reaccionado tarde, sino que Él ha ideado un plan de salvación para rescatar de la muerte al pecador desde el inicio de la creación. La salvación es un tema muy discutido por líderes religiosos. ¿Por qué? A pesar que de hace muchos años, siglos, el hombre todavía no se pone de acuerdo acerca de cómo podemos alcanzar la salvación. Algunos dicen por solo creer, otros dicen no, solamente la gracia, y todavía no se ponen de acuerdo. En consecuencia, que usan las mismas escrituras. Y sin embargo, ¿por qué están tan preocupados? ¿Y por qué es tan importante el tema? Porque se trata de una salvación eterna, no momentánea, no esperando que bajen las aguas para bajar de nuevo a su lugar de residencia. La salvación, que es el tema principal en este programa, es alcanzar la eternidad, la vida eterna. Muchos dicen no creer en él. ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien. Se le escucha Ya. bien, hermano. Cualquier cosa Sí, que suceda, yo le voy a avisar inmediatamente. ya, por favor, es que se me había borrado la imagen del teléfono. Bueno, estábamos en eso. Muchos incrédulos, otros que no entienden el porqué. Si yo dijera que se publicó, ¿cierto?, que el Estado de Chile va a dar un bono de 500.000 pesos a todos los chilenos. Aún así, muchos no creerían. Otros averiguarían. Otros dudarían. Pero en este caso, esos ejemplos son tan terrenales, porque cualquier cosa que el hombre emprenda, aquí se queda. En cambio, el plan ideado por Dios es eterno. Va más allá de las cosas materiales de este mundo, sino que va a la eternidad. Jesucristo hizo una pregunta en Mateo 16, 26 al 28, pero voy a leer la pregunta solamente. ¿Qué aprovechará al hombre
si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Es una pregunta que hizo Jesús. Podemos tener muchas riquezas en este mundo, pero ¿de qué sirve? Si el alma no nos pertenece, si nos sorprende la muerte hoy, ¿de qué me valió haber acumulado tanta fortuna? En cambio, debemos tener nuestras mentes y nuestros esfuerzos en ser rico y poder poseer esa heredad que es una promesa en los cielos, donde nada corroe aquella bendición de Dios. Ni la polilla, ni el oríndice, nada. Debemos considerar esto, lo que Dios nos ha dicho en su palabra, la Biblia, acerca de los pasos que debemos dar para recibir el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Pablo en Romanos 3:23 dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos alejados. Y el pecado nos separa, nos aleja de estas bendiciones, no nos deja ser parte de esas promesas, porque el pecado separa, nos aleja día a día de las bendiciones del plan de Dios. Él quiere salvar. Dios no quiere que nadie se pierda. La salvación, un tema, como dije, muy discutido entre los líderes religiosos. No depende del hombre. No depende de lo que yo pienso, de lo que yo creo. No, de lo que yo hago. La salvación, que es personal, solamente depende de una sola cosa. Depende de aquel que pagó nuestra deuda. Dios, siendo amplio en misericordia y lleno de amor, Él no quiere que nadie perezca, que todos, ¿cierto?, nos arrepentamos para ser salvos. Él quiere salvarnos de una muerte segura, porque Pablo, una carta a los romanos, dice, Romanos 3:23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos fuera. La pregunta es, ¿cómo yo puedo ser parte de este plan de Dios para alcanzar el perdón de mis pecados, no de los demás? Porque la salvación es personal, es de usted, de mí, de todos los que estamos y de todos los que escuchan y de todos aquellos que están, ni siquiera poniendo atención y dudando de este plan maravilloso de Dios. La salvación depende de aquel que pagó nuestra deuda y la pagó a precio, no con oro ni con plata. La pagó con la sangre de su hijo amado Jesucristo. 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en este cuerpo carnal, y en vuestro espíritu, el hombre interior que está en nosotros.
los cuales el cuerpo y el espíritu que mora en nosotros son de Dios. No son nuestros. ¿Y por qué tanta vanagloria? ¿Por qué tanto que nos enchulamos el cuerpo y todo? Y debemos preocuparnos primero. ¿Dónde voy a pasar la eternidad? Nuestra responsabilidad como persona natural, como persona espiritual, es buscar, entender correctamente los textos bíblicos que vamos a pasar a ver y a leer para llegar a una conclusión justa y verdadera. ¿Por qué? 1 Corintios 14:33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios no nos viene a confundir. Si el anhelo, el deseo de Dios es rescatarnos, es sacarnos de ese mundo de pecado, en la cual vamos a morir eternamente. No esta muerte primera cuando el alma abandona el cuerpo, sino cuando el alma pase toda una eternidad sin esperanza, sin otra oportunidad de reconciliarse con Dios. Hoy es el día aceptable. Nuestra responsabilidad es buscar, entender correctamente los textos bíblicos. Por eso que aquí se les dice, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta que no entiendan? Porque es necesario saber cuál es el camino para dejar atrás el pecado y reconciliarme con Dios. Y hacer efectivo ese precio que pagaron por mí y por cada uno de ustedes. Dios no quiere que nadie se pierda. No olvidemos eso. ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿No hemos hecho esa pregunta? ¿Qué espera de mí? Si yo soy un pobre pecador, no creo que Dios tenga misericordia de mí. Eso es lo que usted cree. Pero lo que debe creer es que Dios le ama y que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Y cómo? ¿Qué espera de mí? Lo que Dios espera de nosotros y de usted, que acepte, crea solamente lo que Dios nos dice a través de las Escrituras, inspirada por Dios. Pablo escribe una segunda carta a Timoteo 3:16 que dice, todas las Escrituras, refiriéndose a la Biblia, es inspirada por Dios. Dios usó como 40 hombres, ¿cierto? La elección que presentó mi hermano Miguel hace 2 lecciones. Diferentes personas. Y como podemos decir, él dictó lo que el hombre tenía que escribir. Por lo tanto, está en nuestras manos aceptar esta vía de escape, esta oportunidad que Dios nos dio, o no. A nadie Dios le obliga a creer en Él. Y creer, ¿qué es lo que es? Fe. Hebreo 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras, sin fe no se puede agradar a Dios. ¿Pero qué es la fe? Si es tan importante,
Eso es lo que queremos hacer, entenderles, ¿cierto? ¿Por qué es tan importante la fe? Primero, porque lo que ya leí, porque sin fe es imposible agradar a Dios. En Hebreo 11:1 dice que la fe es la certeza, es la seguridad, es la convicción. O sea, estar seguro de lo que cree, de lo que piensa y de lo que siente. La fe es certeza, que es convicción, estar seguro, estar convencido. ¿De qué? Es lo que vamos a ver ahora. ¿De qué tengo que estar convencido? ¿Y por qué es tan importante la fe? Porque muchos en el mundo dicen creer y se conmueven hasta las lágrimas cuando por la televisión vemos a un Cristo sufriendo y crucificado. Si yo le pregunto en ese tiempo a esa persona, ¿tú crees en eso? Pero ¿cómo no voy a creer? Pero hay una fe viva y una fe muerta. Los demonios también creen, y más que nosotros muchas veces, porque ellos sin que se presentara Jesús, le dijeron, ¿cierto? Y reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios, pero no eran salvos, no fueron salvos. Por eso que las condiciones para la salvación las puso Dios. Y no hay otra forma de poder alcanzar la salvación si no es por los propósitos, por las condiciones que Dios puso a la humanidad. No a uno una cosa y a otro grupo otra cosa. No, el plan de Dios es uno solo. A Él oí. Bueno, dice la lección, ¿cierto?, que la fe es esencial para la salvación. No hay otra forma. Y leí adelante Juan 3:16, un pasaje muy emblemático, que si usted piensa y pone todo su sentido y esfuerzo a entender lo que el apóstol Juan escribe, inspirado por el Espíritu Santo, es tan hermoso. De tal manera, de tal forma, amó Dios al mundo, a todos, buenos y malos, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no es futuro, crea, no, para todo aquel que en Él cree, no se pierda. Y ese no se pierda involucre que nos pase toda una eternidad sin Dios, sino que tenga vida eterna. Y esa vida eterna es una promesa de pasar una eternidad. Imagínense, pasar una eternidad en el cielo con los ángeles, con todos los santos, no esos santos que el hombre fabrica, sino los que han luchado por mantenerse alejados de las tentaciones de este mundo, donde no habrá sufrimiento, enfermedades, ni necesidad. A eso vino Cristo al mundo, para llevarnos al Padre. ¿Qué dijo él cuando ascendió a los cielos? Voy a preparar moradas para que donde yo esté, dice, vosotros también estéis. Qué hermoso. ¿Cómo no hacer todo lo posible? Ocupar todos nuestros recursos, nuestra fe, para mantenernos santos, alejados de lo pecaminoso de este mundo. Que para donde miremos hay tentación. Porque Satanás está trabajando
y se presenta como un ángel de luz para llevarnos a las tinieblas. Pablo, este siervo de Dios, fiel hasta la muerte, dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. El evangelio es para aquel que cree. ¿En qué? En el evangelio. ¿Y qué es lo que es el evangelio? Es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que fue crucificado, que murió allí horriblemente y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, como se había profetizado con mucha antelación acerca de este acontecimiento. Si usted cree en esto y pone en acción su cuerpo, su carne, todo, entonces podrá actuar este plan de Dios en usted como ha sido en nosotros. El judío primeramente, y también el griego. El judío, porque dice la palabra de Dios: a los suyos vino, pero a los suyos no le quisieron recibir. No creyeron que él era el rey, el Mesías, el Salvador. Y a los griegos, a los gentiles, a los que no eran judíos, como nosotros hoy día. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: más el justo por la fe vivirá. Una fe que comenzamos a vivir esa vida aquí en el cuerpo y que la vamos a continuar fuera del cuerpo. Hermoso. Eso es tener esperanza en esta salvación tan grande. Gálatas 3:26 dice: porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Somos todos hijos de Dios? Usted le pregunta a cualquiera en la calle: ¿usted se considera hijo de Dios? Claro, todos somos hijos de Dios. ¿Será verdad eso? Pablo dice a la iglesia en Galacia: porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Aquellos que se consideran hijos de Dios y ni siquiera creen en el Hijo de Dios, ¿cómo podrán ser llamados hijos? La carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, que está ahí, 8-9, dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos, por el amor de Dios, por el favor de Dios, por el precio que Él pagó a través de su Hijo. Somos comprados. Y la gracia es un favor. Pero es como esta deuda que está pagada, pero tengo que hacerla efectiva. Tengo que ir a reclamarla. Y si no voy a seguir sintiendo deudor y culpa. Tengo que creer en esa gracia, en ese favor de Dios que nos hizo. Porque nosotros merecíamos estar en la cruz, ser azotado, ser humillado, ser clavado, etc. La fe es el medio principal por la cual la gracia de Dios llega al corazón humano. El don de Dios tiene que ser aceptado y la fe es la manera de aceptar la gracia de Dios. La fe Se pegó la señal. Hermano Osvaldo, ahí se salió. Ahora lo vemos, hermano Osvaldo. ya. Parece que el enemigo no quiere, pero le vamos a ganar. Le vamos a ganar.
La fe tiene que estar basada en la palabra de Dios, en nada más. En ella tenemos que creer. Así como una vez dije, si yo digo cuánto mide este lápiz, para salir de la duda, voy a tener muchas opiniones de ustedes, unos más, otros menos, pero para salir de la duda tengo que tomar en una wincha y medirlo. Y ahí vamos a saber realmente cuánto mide. La fe mide, ¿cierto? Esta medida a través de la palabra de Dios. Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cuántos se golpearon el pecho hoy día al sentir este temblor? Cuando se lo movió al piso. ¿Cuántos clamaron a Dios pensando que esto iba a continuar? Si no creen, si no son obedientes al Evangelio, al llamado de Dios, ¿Ya tenés tu taza? pueden clamar. ¿Y cómo creerán, dicen, aquel de quien no han oído? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Y cómo oirán, dice, sin haber quien les predique? A los presentes, no sé cuántos hay presentes, aunque no los veo. Él nos dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, buenas noticias. Usted, estimado o estimada discípula, estudiante, usted está recibiendo esta buena noticia, pero es usted la que tiene que tomar una decisión. Pero no todos obedecieron, dice el Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los hombres era como 5,000. Las mujeres pueden estar pensando, puros hombres. El día de Pentecostés, en Hechos 2:38, se bautizaron hombres y mujeres para ser perdonados, para que Dios perdonara sus pecados y para que recibieran el Espíritu Santo y ese cuerpo pecaminoso se pudiera transformar en un templo de Dios donde habita el Espíritu Santo. Se ve claramente, dice en Hebreo, que llegaron a creer por haber escuchado el mensaje de Dios. Imposible ser salvo sin escuchar el mensaje de Dios. Y ustedes van a recibir individualmente cada martes una exposición de las cosas que nos van a ir acercando a Cristo para alcanzar y recibir el perdón de nuestros pecados. Pero el fundamento de los temas que van a ver y escuchar más adelante están cimentados en la fe en Cristo. Juan 20 dice, 30-31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estas, las que están en la Escritura, en la Biblia, en Juan 20, 30, 31, lo que dice él, pero en los evangelios hay muestra de autoridad, poder sobre la muerte, poder sobre las enfermedades, la cual Cristo hizo aquellos milagros. Pero ¿por qué hizo estos milagros? Lo dice, para que creáis que Jesús es el Cristo.
¿Necesito hoy yo hacer un milagro para que crean que Jesús es el Cristo? Si la Biblia dice, y esos milagros están para que creamos en Jesucristo, no en el hombre que pone las manos encima y hacemos. Estamos viendo mucho, pero los milagros están en la Biblia para que creamos en Jesucristo, el Salvador, el Mesías, el ungido, el que pronto viene a buscar su iglesia, el que reina, etc. No necesitamos más milagros. No queremos decir que Dios no hace milagros. Creemos que Él puede hacer cualquier cosa porque Él es el dueño de todo. Cristo caminó sobre el mar, resucitó muertos, le devolvió la vista a los ciegos, hizo caminar a los que nacieron tullidos, etc. Repuso la oreja que Pedro le cortó a aquel siervo. Entonces, ¿qué más necesito? ¿Ver hoy un milagro para creer en el Evangelio? Más aún, nuestra fe debe ser una fe viva. Bueno, Santiago habla de algo de esto. La fe que no obedece es una fe muerta, que no sirve para alcanzar la salvación. Esta fe inactiva y desobediente es la misma fe de los demonios de la fe bíblica. No es sencillamente afirmar o aceptar ciertas verdades, es obedecer estas verdades de corazón. Cuando habla de corazón, no de este que late, que tiene bypass, que tiene marcapaso, no. Del interior de este ser, de este cuerpo, del hombre que está dentro de nosotros. La Escritura dice que los ojos del cuerpo son las ventanas del alma, del hombre interior. Pero ¿qué dice? La Biblia no es sencillamente afirmar o aceptar ciertas verdades. Nuestra salvación depende de la obediencia íntegra. A Dios no le podemos engañar. Dios conocía lo que pensaban los fariseos, los saduceos, los judíos, los escribas, los hombres. Él sabía lo que pensaban. Él conoce el interior del hombre. La fe es la confianza en las promesas de Dios y la obediencia a los mandamientos de Dios. Yo creo todo lo que el plan de salvación. Lo he estudiado, lo he leído tantas veces que no encuentro nada que pueda hacer mentir o que vaya a ser un engaño. Dios no vino a ser Dios de confusión. Dios quiere que nadie perezca. Hebreo también. Es más o menos largo lo que dice Hebreo 11. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por lo Se quedó congelado nuevamente nuestro hermano. Por mientras voy a estar leyendo Hebreos 11. Mientras regresa nuestro hermano Osvaldo, dice Hebreos capítulo 11, versículos 4
y de ahí hasta el 7 y el 9. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto, aún habla por ella. Amén. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe, y este es un versículo muy importante, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Lo dejo, hermano, ya leí Hebreos. Muchas gracias, hermano, porque, no sé, es un tema tan importante y fundamental para lo que viene, que el enemigo parece que no quieren que no entienda. Pero gracias, hermano Miguel. La fe de Abel. Él creyó, hizo exactamente lo que Dios pidió. Nosotros no podemos cambiar los propósitos de Dios. No podemos pensar de que esto es mejor de lo que Dios ha pedido. Y como es para Dios, lo voy a entregar lo mejor. Pero si Él no lo pidió, no podemos cambiar los propósitos de Dios. Hay ejemplos como estos: Abel, Caín, Enoc, si no me equivoco, es el quinto después de Adán. Un hombre que está bien atrás en la historia casi. Pero allí ya, el ser humano que habitaba en esos tiempos de Adán en adelante, fuera del huerto, ya creían en Dios. Otros no, como a través de los tiempos. Unos creen, otros no. Unos se salvarán, otros no se salvarán. Por dudar, por no creer. Todos los hombres de fe que son mencionados en Hebreos 11, ¿cierto? Demostraron la fe por medio de sus obras. No solamente creyeron. Cuando Dios preparó y concedió una oportunidad a la humanidad que estaba sumida en pecado en los tiempos de Noé, ordenó construir un arca. Pero Él la definió, él la planificó, Dios, y traspasó aquel proyecto a Noé, a su familia, a sus hijos. Él dijo, Él dio las medidas, Él dio e indicó el material que tenía que hacerlo y el lugar donde tenía que construir. Y más aún en esos tiempos no llovía, sino que con el rocío, ¿cierto?, de la noche se regaba la tierra. ¿Y qué anunciaba Noé? El juicio de Dios y el diluvio. ¿Cómo iban a creer aquella gente que iba a llover si nunca habían visto llover?
¿Y cómo podían entender construir un barco lejos del agua? ¿Acaso no se... ¿Y esto cómo lo va a llevar al mar? Pero Noé creyó. No puso en duda el proyecto de Dios. Así como nosotros no debemos, no tenemos el derecho de poner en duda el plan de salvación que Dios ideó desde allá, desde el principio. Porque lo que dudaron, lo que pensaron, algo que era, pero imposible de creer para ellos, porque nunca había visto llover. Así también anunciamos que Cristo viene a buscar su iglesia, y los que estén fuera no podrán subir. La iglesia de Cristo, perdónenme la comparación, pero es como el arca de estos tiempos. Cuando Cristo venga, no habrá oportunidad, porque su venida va a ser como un relámpago, como un abrir y cerrar de ojos. Noé obedeció, hizo, actuó, construyó el arca. Demoró mucho tiempo, pero los tiempos son de Dios y Dios no iba a mandar el diluvio sin que este trabajo estuviera terminado. En medio de burlas, Él cumplió con el plan de Dios, con el proyecto de Dios. Hoy día tenemos este gran proyecto de Dios vigente. Él construyó. Hermano Miguel, ¿puede mostrar la escalera? Él construyó un proyecto. ¿Cómo podemos alcanzar esta salvación tan grande? Por intermedio de la fe, del favor que Dios nos hizo. Dios nos mostró y planificó los pasos que tenemos que dar para alcanzar a Cristo. No puedo cambiar. Noé no cambió la madera por una que a lo mejor estaba más cerca. Dios, Noé, no agregó otra ventana pensando, escucha, van a estar todos los animales aquí, ¿cierto? Necesito más ventanas. No, hizo exactamente el diseño de Dios. Y se salvó a él y su familia. Los demás quedaron fuera, muy tarde. Creyeron, porque hoy día dice, mientras yo no vea, ¿cómo voy a creer en lo que no se ve? Como dice Hebreo. Entonces, la salvación depende de creer en lo que el mundo no puede entender. El proyecto de Dios es esta escalera que nos indica los pasos que tenemos que ir dando para llegar a que se cumpla el propósito de Dios a través de la muerte de Jesús en la cruz y podamos ser limpios y hacer efectivo esta condena que pesa sobre nosotros, sobre todo sobre aquellos que no han obedecido el Evangelio todavía. Porque la paga del pecado es muerte, dice el apóstol Pablo en Romanos 6:23. Estamos condenados a muerte. No hay otra forma de que esta condena sea revocada. ¿Cómo podemos alcanzar a los propósitos de Dios de ser perdonados? Es esto. Dios nos indica los pasos que debemos dar. Y estos pasos no son inventos de los hombres. Estos pasos es el diseño de Dios que no podemos cambiar. No podemos saltarnos ningún peldaño de los que están ahí. Pero el inicio de hacer efectiva esta salvación tan grande por intermedio de la fe es el oír la palabra de Dios. Lo que están haciendo ustedes. Este hombre que está en la figura está, cierto, simbolizando al hombre que estaba escuchando esto. Y lo vemos dispuesto a dar el primer paso, a creer
que Jesucristo es el Hijo de Dios, a creer que fuimos comprados con la sangre preciosa de este Cristo, y a creer que su muerte en la cruz no fue en vano, porque fue sepultado, pero al tercer día resucitó. ¿Cree usted esto? ¿Creemos esto? Yo no puedo alejarme del pecado si no creo en Cristo. Muchas personas buenas hay en el mundo. Son justas. Hay ejemplos en la Biblia. Cornelio, un hombre muy temeroso de Dios. Era un gentil. Oraba a Dios, daba limosna. Dios se compadeció y escuchó su súplica y le indicó el camino para alcanzar a hacer efectiva la cruz de Cristo. Ser limpiado por la sangre de Cristo, perdonado por la sangre de Cristo. Ese fue el precio que Dios pagó por ustedes, por nosotros, por toda la humanidad. La deuda está saldada, pero hay que hacerla efectiva. Hay preguntas en la conclusión de este tema. ¿Tiene usted fe? ¿Cree usted en esto? ¿En qué basa su fe? ¿Qué clase de fe tiene usted? ¿Una fe para vida? ¿Una fe para muerta como los demonios? Discúlpeme, los hermanos que están presentes, hermanas, por las interrupciones que he tenido, que han sido involuntarias. Pero no pierda la imagen de la escala, porque el siguiente martes, próximo martes, si usted ha creído, tendrá que dar el siguiente paso. Y cada martes va a estar más cerca de su salvación. Que el Señor sea bendiciéndonos. Y como ustedes ven, si me van siguiendo en las hojitas, podríamos seguir hablando de esto. Pero este es el tema que Dios preparó a través de mis hermanos para presentarles a todos ustedes. Que Dios nos bendiga, hermano, y bueno, dejo la oportunidad a mi hermano Miguel. Y gracias por su paciencia y por poner la atención que Dios se merece. No, todo lo contrario, gracias a ti, hermano Osvaldo, excelente, detallada tu presentación, complementada con distintos versículos. Y me gustaría, los estudiantes, si hay alguna pregunta, Joana, Gisela, Claudia, y luego si los estudiantes no tienen alguna duda, algún hermano que pueda complementar también y dejamos los micrófonos abiertos. Así que Joana, Gisela, Claudia. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy Buenas bien, noches. Joana, ¿y tú? Bien, aquí atenta escuchando, olvidé el nombre, ¿Osvaldo era, señor? Amén. Osvaldo, nuestro hermano Osvaldo. Osvaldo. Ya, bueno, yo dentro de lo que tomé como nota, el concepto que a mí más me identifica con la fe es la convicción. Aunque no puedo desconocer que en algún minuto la he perdido, la fe, pero la he logrado recuperar. Igual hice nota de otra observación como más bien personal, pero no sé si viene al caso o no sé si está dentro de los parámetros que yo la pueda plantear, porque como yo desconozco
la Biblia y muchos conceptos y quizá a lo mejor no tiene mucha relación con lo que yo tomé nota. A lo mejor se las puedo plantear igual. Amén. Sí, plantéala, Joana, no hay ningún problema. Todo lo contrario, todo lo que se comenta es un aporte. Y si hay algo que hay que aclarar, ahí estamos. Claro, ahora, esto tiene relación con una pérdida importante. Una pregunta, si esa persona se fue en circunstancias donde no tuvo la oportunidad de decidir de cómo partir o si es que efectivamente tenía la fe eh, en ese momento, ¿tiene vida eterna? No sé si está bien planteada la pregunta, ¿no? Por eso dije que a lo ¿Se mejor entiende? estoy equivocada. Manofaldo. Amén. Los que partieron, Sí, mis padres partieron en esa posición. Mis hermanos, uno, por lo menos obedeció al Evangelio. Los demás, 5 hermanos, quedamos 2, partieron. Jesús dice que no vino a juzgar ni a condenar al mundo. Él vino a presentar cuál era la voluntad del Padre. Dice él que hay quien lo juzgue. La palabra de Dios, la Escritura, es la que nos pone esta claridad en qué situación nos encontramos. Hay una historia en la Biblia de un hombre rico y un hombre pobre. Bueno, ambos murieron. El hombre pobre se fue al reposo de Abraham, al seno de Abraham, y allí estaba pasándola muy bien. El hombre rico que tenía todo aquí en este mundo estaba en un lugar que no la estaba pasando. Y como él estaba en ese lugar, se dio cuenta que despreció su tiempo y pidió la autorización para ir a avisarle a sus seres queridos que hicieran lo correcto ante la presencia de Dios. Pero la respuesta fue no. A los profetas tienen, a ellos hoy. ¿Cuántos cristianos están anunciando el Evangelio a través del mundo? A ellos deben orar, como hoy día se anunció el Evangelio, ¿cierto? Nosotros somos mensajeros. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación. ¿Qué significa? Que aparte, fuera del Evangelio, la respuesta sería, no hay salvación. Nosotros no podemos juzgar si Dios les perdonó o no les perdonó. Así como en los tiempos de Noé. En los últimos tiempos, corrieron al arca, pero ya las puertas estaban cerradas. La oportunidad que Dios nos da a arrepentirnos y a obedecer es hoy. Mientras estamos en el cuerpo, mientras podemos tener la capacidad para decir, me equivoqué, Señor, me arrepiento. Y confieso que tú eres el Hijo de Dios y creo en Él. Y estoy dispuesto a morir a este viejo hombre, estoy dispuesto a ser sepultado juntamente con Cristo por el bautismo. Pero como los tiempos no es, muchos llegaron justo cuando la puerta se estaba cerrando, pero quedaron fuera. Como quisiéramos. Dios quiere que todos se salven,
Dios no quiere que nadie perezca, pero para conservar la vida eterna tenemos que obedecer al llamado que Dios hace a través de su Hijo, del precio que Él pagó. Dios no pone más condiciones que eso. Si hemos sido rematados de malos, pero cuando Dios nos ha llamado, Él no ve esa condición, sino ve el corazón arrepentido y obediente, sumiso, entregado a la voluntad del Señor. Y de eso se agrada a Dios, de los que obedecen. No sé si ayudé a su pregunta como respuesta, Joana. Sí, por supuesto que sí. Es Muchas triste, gracias. es triste sí pensar en los que ya partieron y no obedecieron al llamado del Señor. Gracias, Joana, por su pregunta. No hay preguntas. Es Que nos- la comparación que haces muy acertada, Osvaldo, mi hermano, respecto al arca. La iglesia es esa arca a la cual Noé fue advirtiendo efectivamente durante mucho tiempo que vendría el diluvio y nadie creyó. Es lo mismo que pasa hoy día con el arca que es la iglesia, que vendrá un juicio y muchos de los que están en esta tierra no creen que eso va a ser así. Entonces llegará un momento en donde el arca se cierra. Así también las puertas de la iglesia se cerrarán, dado que vendrá el juicio. Muchas gracias, Osvaldo, por tu respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Gisela, Claudia. Gracias, Joana, por tu pregunta. Bastante profunda tu reflexión. Perdón, hermano Miguel, pero le diría a Joana o a algunos de los estudiantes que no quiere esperar 3 martes más, porque la vida no es nuestra, los tiempos son del Señor. Basta que llame a cualquiera de los hermanos y se le presenta el plan de salvación completamente. Si quiere obedecerlo, está dispuesta, porque no sabemos el día de mañana y puede ser demasiado tarde. O sea, ella dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Hoy, presente, siempre el presente, no mañana. Amén. Quisiera complementar algo breve, más que complementar una reflexión. Hermano Osvaldo en su exposición habló algo que tan real en estos tiempos que pasan. ¿De qué depende o de quién depende la salvación? ¿Cierto? Amén. Es solamente de Dios, no del hombre, no de la manera que él piensa, como yo quiero, ¿cierto? Es solamente de Dios. Eso me llamó mucho la atención. Y la urgencia, si bien nosotros desde que aprendemos, vamos a la universidad o a la escuela, salimos con un curso técnico, nos dedicamos a trabajar, que es tan obvio, tan básico para la sobrevivencia. Y nos afanamos, ¿cierto?, de acumular cosas. Y seguimos, y ya a la edad de casarse, uno en el noviazgo se apodera de tener todo eso asegurado, después los bienes. Pero la verdad que es tan acertado, después de eso sigue las necesidades y vamos añadiendo cosas, pero nunca vemos la urgencia de asegurarnos de creerle a Dios y entregar de una vez por todas nuestra vida y ser salvo. En el texto de introducción, tú hablaste de Mateo. ¿De qué
vale al hombre ganar de todo, tener amigos, bienes y riqueza. Si pierde de la nada o al amanecer su vida y no es salvo. ¿Qué tan profundo eso? Y muchos en estos tiempos, lamentablemente, en esa carrera están, pero la mirada y la voz de Dios siempre postergándose. Eso solamente quería traerlo a colación, porque es un tema tan evidente y tan urgente para los que aún no están tal vez tomándole con atención, con prioridad la voz de Dios. Los mensajeros están, la palabra de Dios está, el poder de Dios está. ¿Qué espera el hombre y mujer? Amén. Muchas gracias, hermano Teófilo. Me gustaría, ya llegando al final de esta sesión, si hay alguna pregunta, Gisela, Claudia, Joana, si se te amplía también, o algún otro hermano que quiera comentar. Si no, vamos Hermano a... Miguel, ¿Sí? perdón, es que estoy pensando que a veces uno juzga, ¿cierto? Porque yo lo hice cuando empecé a escuchar el plan de salvación, que lo encontré tan diferente a lo que yo creía, teniendo una vida, ¿cierto?, religiosa desde niño. Y uno juzga a veces al hacer las comparaciones entre diferentes grupos religiosos que son innumerables sus miembros. Y uno piensa que ahí está la verdad. ¿Cómo tantas personas van a estar equivocadas? Sin embargo, cuando visitan a veces una iglesia de Cristo, ¿por qué son tan pocos? Pero de estas dos comparaciones, de los que son muchos y de los que son pocos, no depende nuestra salvación. La salvación depende en quién hemos creído. Hay un Salvador, Cristo, y no hay más. Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. No hay otro camino. Cualquier camino que busquemos nosotros para agradar a Dios es tiempo perdido. Y nos aleja más todavía de la posibilidad de ser reconciliados con la sangre de Dios. Gracias. Y con esto ya me callo. La pasión del Evangelio, ¿eh? La pasión del Amén. Evangelio. Muchas gracias, hermano Osvaldo, que el Señor te siga bendiciendo. Gracias por tu tiempo, tu preparación. Y Hermano, yo tengo una consulta. sí, por supuesto, Claudia, adelante. Tengo dos consultas. La primera es Si pudieras que activar tu cámara. sí, es que espera un poquito. ¿Por ahí? Por ahí estamos. Sí, ahí para verte. ¿Cómo estás, Ya. Claudia? Bien, gracias a Dios, aquí escuchando a los hermanos y tratando de absorber lo que más uno pueda. Amén. Sí. Bueno, la primera duda que tengo es cuando uno está con el, ¿cómo se puede decir? Como con el primer amor, trata siempre de donde uno está, en el lugar que uno se encuentre y ve que no está Dios, trata de hablar del Señor. Pero hay muchas veces que uno es rechazado. Entonces, aquí va mi pregunta. Porque yo, bueno, después como que fui aprendiendo o el Señor me fue enseñando de que hay como tiempo para todo. Es porque a veces uno no puede llegar con la palabra al tiro, sino uno tiene que escuchar a la otra persona, conocer la historia, porque a veces, como la palabra, como dice que es espada de doble filo, entonces a veces para la persona que
quizás no conoce nada de Dios, va a parecer muy fuerte y eso la va a alejar en vez de acercar. Entonces, esa es mi pregunta. Quizás debemos ser prudentes al momento de predicar el Evangelio, como si Dios me dice, así como escuchar la voz de Dios, como si Él me dice que esta es la oportunidad, el lugar y el tiempo, hablo. Esa es una de mis preguntas. O bien, hablar siempre y en todo momento. Y la otra pregunta es como un poco lo mismo, quizás, que a veces uno tiene un amigo o un pariente que por muchos años uno le ha compartido del Evangelio, pero aún así, y muchos también pueden compartirle el Evangelio, y él también puede tener, esta persona también puede tener experiencias personales con Dios que pueden ser sanidad, puede ser milagro, o que Dios respondió la oración, pero aún así no se convierten, y Dios solamente está ahí como en los momentos de dificultad, en los momentos de prueba, pero cuando ellos están bien se olvidan. Entonces, ¿qué pasa con eso? Porque también el hermano decía, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero ¿qué pasa con esas personas que quizás siempre escuchaban el Evangelio, pero ahí, aún así su corazón estaba tan duro quizás, o como también decía el hermano, su mirada estaba tan puesta en la tierra que lo último era Dios? Entonces, ¿qué ocurre con esas personas? ¿Por qué no despiertan a la fe? Yo siempre como que he tenido esa duda, ¿por qué si está la palabra, está el Espíritu Santo, está Dios mismo, y Dios tiene poder para salvarla, ¿por qué esas personas jamás se van a arrepentir, jamás van a buscar del Señor? Como que a veces, y a veces duele porque cuando uno es más joven, bueno, ya ahora tengo 30 años, pero cuando tenía unos 15, 16 o 18, hay muchos amigos que quizás uno tiene y no son convertidos. Entonces a veces a uno le duele que quizás no profesamos la misma fe, no tenemos las mismas creencias, y eso también uno va alejándonos. La amistad se va alejando porque, como siempre dice, ¿cómo van a estar dos juntos si no van por el mismo camino? Es imposible que puedan llegar a algún lugar si no están de acuerdo. Entonces, esas son como mis dos dudas, porque yo sé que Dios es todopoderoso, que Él tiene el control de todas las cosas cuando uno le entrega, y a veces hasta las mismas personas en oración, así como, Señor, por favor, cambia su corazón, Señor, despiértalo a la fe, Señor, que su vida cambie, porque ellos no quieren obedecer y no quieren, y no quieren, y quizá uno dice, quizá antes de morir, confesó al Señor en su corazón. Tampoco uno lo sabe. Entonces a veces, esa es como una duda que tengo, y la otra es de cuándo uno realmente tiene que evangelizar. Esas dos son mis dudas. Hermano Osvaldo. Amén. La primera, cuando uno ha obedecido al Evangelio y pertenece a un grupo religioso, ¿cierto? Y cuando uno creyó al Evangelio, al llamado y obedece, pero sigue en aquel grupo, obviamente que no puede guardar silencio. Vas a empezar a anunciar el Evangelio, pero no lo van a escuchar. No todos lo van a recibir, porque están sujetos a una autoridad, están sujetos a un reglamento, un estatuto que cada grupo religioso tiene. Y cualquier cosa que vaya en contra de sus estatutos, para ellos está mal. Entonces, en conclusión, ¿qué puede suceder? Que lo van a tildar, ¿cierto?, que está en contra. Y capaz que hasta lo expulsen por no estar de acuerdo con sus doctrinas. Eso pasa, Claudita.
pasó en los tiempos de la iglesia primitiva y seguirá pasando. Jesús a los suyos vino y los suyos no lo quisieron recibir. Su pueblo, el pueblo judío, los escribas, los sumos sacerdotes, que tenían acceso a todas las profecías escritas acerca del Mesías y no quisieron creer. Entonces, eso sucede y va a seguir sucediendo. Cuando uno está en esa situación, tiene dos caminos, dos opciones. Guardar silencio y seguir en el error, o escapar y hacer la voluntad de Dios como corresponde. Respuesta a la pregunta 1. A la pregunta 2, el compartir el Evangelio. ¿Debo guardar silencio yo cuando veo que lo que yo consideraba a mis hermanos por las escrituras me doy cuenta que están cerca, están ahí, a lo mejor en el último peldaño, pero no han obedecido al Evangelio completamente? Claudita decía, a pesar de eso han recibido beneficio de Dios con respecto a sanarlo, a curarle de enfermedades tal vez incurables. Eso también sucedió en los primeros tiempos. El apóstol Pablo advierte de esto. El engañador, que Satanás, está trabajando a full. ¿Quiere milagro? Le doy milagro. A fin de que las personas no obedezcan al Evangelio. El compartir, Jesús compartió con los judíos. Lo rechazaron. Entonces, en las congregaciones denominacionales, donde muchos de nosotros pertenecimos un tiempo, no les gusta que se le presente un mensaje diferente. Pasó en los tiempos de la iglesia primitiva y sigue pasando. Claudita, esa experiencia la viví en carne propia. Cuando obedecí el Evangelio y yo estaba en esa denominación, empecé a predicar el Evangelio como corresponde. Me expulsaron. Entonces, para la gloria de Dios. Entonces, pero no por eso vamos a callar. No por eso vamos a guardar silencio. Recuerda, Claudita, que cuando a Pedro lo llevaron ante el Sanedrín por estar anunciando a Cristo resucitado, ¿qué le hicieron? Le pegaron la boca y le prohibieron hablar de Cristo resucitado. ¿Qué dijo él? Que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. No puedo yo guardar silencio cuando veo que alguien está en oscuridad, esconder la luz. La luz es Cristo. La palabra del Salvador es Él. Su mensaje, el Evangelio. No sé si respondí tu pregunta, inquietudes, Claudita. Sí, hermano, muchas gracias. Bueno, agradecemos todas las preguntas que han sido bastante interesantes, bien profundas las reflexiones. Gracias por esa preocupación de estar haciendo esas preguntas y para tener la claridad y estar fundamentando esta fe, que es la que el Señor nos muestra, nos entrega para creer en Él, ¿ya?
Bueno, terminando, vamos a pedirle, mi hermano Juan Carlos, nos puede despedir en una oración y luego le vamos a pedir a nuestro hermano Julio que nos dé el panorama de la siguiente semana. Hermanito Juan Carlos, cuando usted lo determine, rogando ahí por los estudiantes y también dando gracias por esta sesión y también por los hermanos que están necesitando oración. Gracias, mi hermano. Oramos entonces. Divino Creador, en esta hora, Padre, le oramos humildemente a usted, agradeciéndole, Padre, por este privilegio de tener este tiempo, Padre, para poder estudiar de su palabra. Gracias, Padre, porque cada día nos damos cuenta en la condición que cada ser humano se encuentra, que es de pecado. Mas, sin embargo, tú nos das la oportunidad, nos abres la puerta, Padre, para poder conocer tu evangelio de salvación, que a través de él, Padre, podemos tener esa oportunidad de vida eterna, así como lo explicaba nuestro hermano. Te queremos pedir, Padre, en esta hora, en este momento, que cada una de las personas que hoy día te están escuchando, que todas esas personas, Padre, que hoy día están conociendo cada día más de ti y de tu plan de salvación, tú seas, Padre, el que les vaya dando ese entendimiento, que le abra su corazón, Padre, para que realmente entiendan y puedan tener esa fe viva, esa fe que nos hace hacer las cosas que Dios realmente nos manda que hagamos. Eso es lo importante, Padre, para las vidas de esas personas que hoy día te escuchan y que realmente quieren seguirte. Pedimos por ellos para que tú les vayas dando ese crecimiento, esa sabiduría y esas ganas, Padre, de seguir escuchando de su palabra. También, Padre, en esta hora queremos pedir por los hermanos que están pasando momentos difíciles, especialmente de enfermedad. Le pedimos por cada uno de ellos, Padre, porque sabemos que son personas fieles, conocemos, Padre, y entendemos que siempre tratan de seguirte, estar a tu lado. Mas, sin embargo, Padre, en este momento están pasando momentos difíciles y te pedimos, Padre, que tú también seas con ellos, acompañando a sus familias, acompañándolos en sus dolencias. Y pedimos, Padre, que siempre se esté haciendo su voluntad y no la nuestra. Bendito Dios, te agradecemos por cada una de estas cosas y porque siempre, Padre, estás pendiente de nosotros para mejorar. Bendito Dios, te agradecemos por todas estas cosas y oramos a través de tu Hijo amado Jesús, que por él oramos. Amén. Amén. Bien, muchas gracias, mi hermano Juan Carlos. Julito, ¿nos da el panorama de la siguiente semana, por favor? ¿Está viendo, Miguel? Ahora sí. Ya, ok. Buenas noches a cada uno de los que están presentes, el Señor les bendiga. Bueno, el próximo día martes 28 tendremos la bendición de escuchar la palabra de Dios con el tema del arrepentimiento. Una característica más, un aspecto más de la persona que responde al llamado del Evangelio, como la fe y ahora el arrepentimiento. En esa ocasión tendremos el expositor Teófilo, bueno, tiene que confirmarnos Teófilo, y nuestro hermano Clemente va a dirigir la sesión de ese día. Entonces, el tema se enviará terminando esta sesión. Yo envío inmediatamente al grupo la lección para ese día, el arrepentimiento.